¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Comienza Agenda Económica, edición AM. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos en vivo, por supuesto, 8 de la mañana en punto a través de las distintas plataformas de CNN Chile, porque donde ustedes necesiten, ahí está la información en vivo, por supuesto, y de manera oportuna a través de nuestra transmisión televisiva, en nuestro sitio web en cnnchile.com, en la aplicación de CNN Chile, en el 570 AM y también, por supuesto, en plataformas digitales, en X, en YouTube, en Twitch, donde ustedes necesiten la información del momento con CNN Chile y esta edición de Agenda Económica con la que comenzamos la semana. Partimos revisando los números del día. Hay harta información que ver de los mercados financieros. Estamos en plena entrega de resultados de empresas y eso está influyendo harto en lo que ocurre con la Bolsa de Comercio a nivel local. Ayer volvió a subir 0,29%, en una buena noticia para los inversionistas locales, 9.459 puntos para el indicador selectivo de acciones, que sigue subiendo durante este año, ha tenido un rendimiento notable. Y ojo que eso es una buena noticia no solo para los inversionistas personales, también para los fondos de pensiones, por ejemplo. De hecho, cerca del 20% del buen rendimiento que ha tenido el Fondo A este año se explicaría por lo que está pasando en las acciones chilenas, según una nota que traía hoy día el Diario Financiero. Así que estas informaciones son buenas más allá de quienes invierten directamente en acciones locales. Ayer, por ejemplo, las acciones que más destacaron al alza fueron las acciones de Paz, que subió más de 7,9%, otra constructora, Socobesa, subiendo más de 6%, Mall Plaza también anota su registro más alto histórico y subió 5,9%, al igual que Parque Arauco, que subió más de 4,2%. Más castigado, por el contrario, CCU, que cayó 3% en la TAM, Ripley, Vicecorp, entre otras, con registro negativo. El dólar, por otra parte, 942 pesos a esta hora de la mañana. Y la UEF hoy día tiene un valor de 39.633 pesos. Y estamos atentos al dato de IPC que va a publicar el INE en segundos para contarles cómo podría evolucionar la UEF de aquí en más a partir de ese dato inflacionario. Los datos locales entonces que tenemos ahí en pantalla, nos vamos a revisar información internacional a esta hora con los datos de mercados globales. Standard & Poor's estaba ayer en una sesión bien negativa, cayó más de 1,1% la bolsa de Nueva York, una de las señales que ha dado el mercado norteamericano, que está atento a la evolución bursátil, sobre todo de algunas acciones tecnológicas. El Nasdaq, de hecho, cayó 1,9%. Y esta mañana Japón cerró en rojo, China también, con caída cercana al medio punto, y las acciones en Europa están bajando cerca de medio punto porcentual en lo que vemos en los indicadores en línea. El precio del cobre, por otra parte, en $4,97, subiendo, y el petróleo también al alza cerca de un punto porcentual. La información del momento entonces de lo que está ocurriendo con los mercados. 8,3. Así partimos esta edición de Agenda Económica y nos vamos a la información del momento. Estábamos esperando, ya les decía, el dato de IPC que publica el INE en esta jornada, y ya ha revelado entonces el dato correspondiente al mes de octubre. El IPC en el mes anterior tuvo una variación de 0%, variación neutra entonces para el indicador que mide la evolución de los precios a nivel nacional. 0% fue la variación entonces, de acuerdo a esta publicación que ha hecho recién nada más el INE y que ustedes están viendo ahí en pantalla. Es una buena noticia, definitivamente, considerando que en el mismo mes del año anterior, en octubre de 2024, se había registrado una variación de 1%. Claro, en ese año en particular, 12 meses atrás, la inflación estaba presionada fundamentalmente por las alzas en las cuentas de la luz. De hecho, en octubre se registró el primer reajuste al alza, el primero más fuerte, y eso generó un impacto muy, muy potente que luego se repetiría también en enero de este año, producto del alza en los costos de los precios de las cuentas de luz. Sin embargo, eso se ha ido diluyendo ya en la medición inflacionaria, y eso es lo que estamos viendo entonces con este dato, 0% para el IPC en el mes de octubre. Con este registro, la variación del IPC en 12 meses llega a un 3,4%. Esta es una muy buena noticia porque la variación del IPC entonces acumulada está cayendo de esta manera con los datos de los últimos meses, y el antecedente de hoy llega a esta variación acumulada de 3,4%. ¿Qué esperaba el mercado? Según la última encuesta de operadores financieros, se esperaba una variación de 0,3%. De hecho, si uno ve las respuestas que daban los encuestados, ninguno estaba proyectando este dato de 0%, sino que se esperaba una variación mucho más alta, de 0,3%. Algunos decían incluso 0,4%. Bueno,
esta entonces viene a ser una muy buena noticia para la economía nacional. Segundo registro neutro de variación en este año. En agosto también habíamos tenido un 0%. En septiembre había llegado al 0,4% y ahora entonces nuevamente este 0%. Más aún, profundicemos en el análisis. Si uno considera el IPC sin volátiles, es decir, el IPC subyacente, hay una variación negativa de los precios. Y esa es otra muy buena noticia también, porque quiere decir que las presiones inflacionarias se van disipando de alguna manera y se acerca un poco más la posibilidad de que terminemos el año por debajo del 4%. Vamos al detalle ahora. Respecto a los productos específicos, la carne de vacuno subió 4,8% en el mes de octubre. Los gastos comunes registraron un aumento mensual de 4,3%. Los vinos tuvieron un alza mensual de 3,4%. Y el pan en octubre presentó una disminución de 2%, presionando a la baja entonces el indicador. Transporte privado de pasajeros tuvo una fuerte caída, 6,8%. Y equipos de telefonía móvil tuvieron una caída de 3,3%. Son algunos de los datos entonces más relevantes que destaca en su separata el INE en su informe del día de hoy. Y respecto a las divisiones en particular, sube la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que vestuario y calzado y la división de información y comunicación, que tienen hartos componentes, por supuesto, son distintos productos y servicios los que están involucrados ahí. Bueno, esas dos divisiones cayeron, vestuario y calzado, información y comunicación. Eso en términos generales, entonces, es lo que está explicando esta variación neutra, 0% para el IPC de octubre, la información que ha entregado a esta hora el INE. Estoy viendo también el detalle de las distintas divisiones. Si uno ve el acumulado de los últimos 12 meses, hay algunos sectores en particular que subieron mucho. El sector de restaurantes y alojamiento, 6,6%. El sector de vivienda y servicios básicos, 6,9%. Y hay otros que están en terreno negativo, vestuario y calzado, información y comunicación. Es parte del resumen también que entrega el INE a esta hora. Bueno, habrá que ver cómo reaccionan los mercados ante esta información. Se acerca la posibilidad de que el IPC, en todo caso, de aquí a fines de año esté por debajo del 3%. Esa parece ser una meta por debajo del 4% o más cerca de eso. Parece ser una meta bastante más realista, sobre todo si miramos que en el último boletín, en el dato de septiembre, estábamos con una inflación acumulada de 4,4%. Ahora estamos llegando a un IPC de 12 meses de 3,4%. Hay una distancia sideral entre los dos datos. Veremos cómo reacciona el precio del dólar. Seguramente en la bolsa habrá reacciones también a propósito de esta información. Es el dato con el que comenzamos esta jornada. IPC de octubre, entonces, 0%. Nos vamos ahora a lo habitual. Cada mañana revisamos los titulares de la prensa nacional, de la prensa escrita, y nos vamos de inmediato al diario El Mercurio para partir con su titular de esta mañana en el cuerpo B, Economía y Negocios, donde se destacan cifras de la situación fiscal que está viviendo nuestro país, complejas. Como ya es de público conocimiento, el déficit se ha ido acumulando en los últimos años y eso está llevando a la deuda pública a superar la meta proyectada para este año. Se acerca a su máximo nivel desde 1991, dice el diario El Mercurio en su titular principal del cuerpo B. El endeudamiento bruto se situó en 42,7% del PIB. Los expertos llaman a rebajar gastos para estabilizar las cuentas públicas. Esto tiene una clara explicación y es que básicamente estamos gastando más de lo que ingresa a las arcas fiscales y esa situación se viene dando no desde este gobierno, por cierto, sino desde hace ya casi 15 años. De hecho, si ustedes ven ese gráfico que está a la derecha, muestra cómo ha ido evolucionando la deuda pública del gobierno central y de los niveles mínimos que vimos en el boom del cobre allá por el año 2007, 2008, en 3,9% del PIB, estamos llegando a un 42,7%. Claro que el alza viene sostenida desde 2010 hasta la fecha. Y en este gobierno la velocidad de crecimiento de esa deuda no ha aumentado, por el contrario, se ha ido enfriando. Sin embargo, los niveles brutos, al final, que es lo que importa, están presionando muchísimo las arcas fiscales y por eso se ha puesto tanto énfasis en la discusión del presupuesto de este año. ¿Cuánto es lo que vamos a gastar en 2026? ¿Qué efecto tiene eso desde el punto de vista del déficit fiscal y, en definitiva,
de la deuda es la discusión central. En la medida en que gastamos más de lo que ingresa efectivamente a las arcas fiscales, hay que financiar ese gasto extra y se hace con deuda, por supuesto. Y eso va generando un aumento no solo de deuda bruta, sino también de los dineros que año a año tenemos que destinar como país al pago de esos intereses. Ahí hay un dato bien importante. El nivel prudente de deuda ha sido definido en nuestro país en torno al 45% y es una meta que podría alcanzarse, según algunas proyecciones, hacia el año 2027, si es que no se cuadran de mejor manera la caja en materia fiscal. Ahí está el titular entonces del diario El Mercurio, Economía y Negocios, que revisamos a esta hora de la mañana. Nos vamos a ir a otro asunto para revisar la portada del diario Pulso a esta hora de la mañana. Nos vamos hasta la portada del suplemento del diario La Tercera para revisar el titular principal, presupuesto 2026. Hablando de este tema, Hacienda no convence a la oposición en materia de ingresos y ofrece cita con el Servicio de Impuestos Internos. Es lo que dice la portada entonces del diario Pulso a esta hora de la mañana. Los parlamentarios opositores rechazan tema laboral también en la ley de reajuste. Recordemos que esta semana se constituyó una mesa técnica entre asesores legislativos del oficialismo y de la oposición para resolver algunos de los puntos críticos de la discusión presupuestaria. Y pareciera que todavía no hay humo blanco. La comisión y el trabajo parlamentario en torno a esta materia se retoma el 17 de noviembre, un día después de las elecciones. Y en otro de los titulares también aparece un poco más abajo destacado que en el mercado de la banca y de los medios de pago, las tarjetas de prepago versus débito, en esta industria en particular, Mercado Pago, la empresa que pertenece a Mercado Libre, ya le gana a todos los bancos en Chile. Ha tenido una arremetida fuertísima en el último tiempo y se reflejan estos antecedentes que consolida el diario Pulso. Y por último, consignamos también que Mario Marcel va a reaparecer en público la próxima semana. Va a participar en un seminario de ICARE sobre el capital natural el próximo martes, en una actividad pública en la que va a estar de vuelta en la discusión pública el exministro de Hacienda, Mario Marcel. Los titulares que trae Pulso para hoy. Y de Pulso nos vamos al diario Financiero, revisamos la última portada de esta mañana. En el titular principal, algunos de los resultados que se han entregado esta semana en materia de negocios. Destaca precisamente el diario Financiero en su titular central, asociado fundamentalmente a lo que ha ocurrido con Copec y CMPC. El bajo precio de la celulosa le pasa la cuenta a las utilidades de estos dos conglomerados que caen con fuerza en septiembre, dice el diario Financiero a esta hora de la mañana. Mientras el holding forestal de la familia Mate anotó un desplome de 77% en las utilidades del tercer trimestre, las del grupo Angelini, es decir, las de Copec, cayeron 31% frente a igual periodo del año pasado. Lo destaca así Diario Financiero. Un poco más abajo hablamos también de otro tema, la dispersión en tiempos de aprobación de megaproyectos en el CEIA. El más rápido se visó en 391 días, el más lento en 7 años, dice un análisis que trae el Diario Financiero. Hay varias explicaciones para eso, por cierto, y no solo la diligencia o no que tenga el servicio. Y por último, destacamos en materia de reforma previsional, el CEO de la AFP1 destaca que la licitación de stock, si bien va a ser compleja, será efectiva en atraer competencia. Lo dice la compañía que ha ganado licitaciones por precio del cobro de comisión que hace por la gestión de los fondos previsionales y que no forma parte de la asociación de AFP. Y eso es bien importante destacarlo porque la AFP1 no está alineado con el resto de las AFP en el gremio y por lo mismo tiene una posición bien distinta en varios puntos. Y es interesante porque enriquece el debate también sobre un tema súper importante y uno de los cambios más relevantes que tendrá el sistema en los próximos años. Los titulares que revisamos a esta hora de la mañana aquí en Agenda Económica AM 8:13. Ayer en Agenda Económica PM estuvo en nuestro canal la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, la líder del gremio empresarial en nuestro país, y abordó varios temas. Vamos a ir revisando parte de esas referencias que hizo la líder empresarial nacional, partiendo por la discusión presupuestaria. Este fue un tema es un tema que ha excedido la discusión en el Congreso. Por cierto, es de interés nacional por los efectos que puede tener. El Ministerio de Hacienda sigue negociando aquel presupuesto y la presidenta de la CPC se refirió a la importancia que tiene esa discusión para la economía a nivel nacional. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer en conversación aquí en nuestro canal. Ha sido reconocido que han habido sobreestimaciones en los ingresos y que eso ha llevado a déficits mucho mayores
de los que, como te decía, se ha puesto como meta el gobierno. ¿Por qué se ha producido? Bueno, yo al igual que todos, he leído cómo se están buscando asesorías también internacionales para a lo mejor corregir los modelos de estimación. Yo creo que es una mezcla, ¿no? Y lo importante es que esto lo corrijamos, que lo transparentemos y sobre todo que cuando hacemos un presupuesto para el año que viene, que además le va a tocar administrar a quien llegue a la moneda en marzo del próximo año, con mayor razón tiene que ser un presupuesto que se trabaje en forma colectiva, que se transparenten las cifras, que sea creíble. 8:15, nos vamos a ir a otro tema. Les contábamos ayer de la aprobación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto que va a generar un cambio bien importante en el sistema eléctrico nacional. Se trata de esta iniciativa de transmisión que unirá la región de Antofagasta con la región metropolitana en un proyecto gigantesco que contempla no solo una inversión, sino una intervención de espacios bien relevante. De continuar su avance, esta iniciativa sin duda puede ayudar a descongestionar el sistema eléctrico y eventualmente incluso a generar una baja de precios. Francisca Bamonde nos cuenta del alcance de esta iniciativa. El masivo corte de luz a fines de febrero pasado dejó en evidencia la importancia de fortalecer el sistema eléctrico nacional, en particular la transmisión de energía, que fue el origen de la falla que dejó sin luz a 14 de las 16 regiones del país. La megalínea de transmisión Quimalo-Aguirre podría ser una de las soluciones a ese problema. Después de casi 3 años de tramitación, el Servicio de Evaluación Ambiental recomendó aprobar el proyecto. Con este hito se cumple una etapa clave que nos deja a puertas de obtener la resolución de calificación ambiental, con la cual iniciaremos la tramitación de los permisos sectoriales. Estamos trabajando para avanzar con las pruebas constructivas para el inicio de construcción de un proyecto clave para la transición energética del país. Dada la envergadura y la extensión de este proyecto, esto significó un desafío muy importante para el servicio, que conformó un equipo especial de evaluación que se desplegó en el terreno. Y se ha evaluado este proyecto con un 30% de reducción de los plazos habituales de evaluación y que además se desarrolló una consulta con pueblos indígenas. Quiero destacar el trabajo del servicio en la evaluación ambiental de este proyecto, que hoy día recibe una recomendación de aprobación. La iniciativa inició su tramitación ambiental el año 2022 y su construcción abarcará desde la comuna de María Elena, en Antofagasta, hasta Pudahuel, en la zona central del país. La línea, que debería entrar en operación a partir del año 2029, tendrá una extensión de 1.346 kilómetros, con más de 2.500 torres, una capacidad de 3.000 megawatts y una inversión inicial de casi 1.500 millones de dólares. La tramitación se esperaba que fuera compleja. Sabemos que en etapas intermedias tuvo que enfrentar cerca de 5.000 permisos, miles de observaciones también. Y este es un hito muy relevante que permite ir ya vislumbrando que pueda iniciarse esta construcción que ojo, también siempre enfrenta dificultades y requiere del apoyo del Estado para poder resolverse en tiempo y forma. Uno de los llamados cuellos de botella del sistema eléctrico es la transmisión, debido a que las líneas no han crecido a la misma velocidad que lo ha hecho la generación, produciendo dificultades y pérdidas en el transporte de energía, lo que se conoce como vertimiento. De hecho, el año 2024 se duplicó la pérdida de energía en relación al año anterior. Nosotros cuando tenemos una llave que está llenando, una llave de agua está llenando un vaso, el vaso se rebalsa, aquí ocurre lo mismo. Como las líneas de transmisión no son capaces de aprovechar toda la energía que se está inyectando, gran parte de esa energía en algún horario del día se debe perder. Entonces, ¿por qué es tan trascendental incorporar mayor carretera eléctrica y almacenamiento? Para poder aprovechar esa energía, transmitirla con confiabilidad, con seguridad y con la mayor holgura posible hacia el sur y al mismo tiempo utilizar esa energía y guardarla. Eso permite seguir ampliando nuestra generación en base a energías renovables y evitar estos problemas que hemos visto de vertimientos porque hay congestión en la línea y eso significa que se pierde esa producción de energía limpia porque no puede llegar hasta los lugares de destino. Ahora que ya está publicado el informe de evaluación, los organismos del Estado con competencia ambiental que fueron parte de la revisión tienen un plazo de 4 días hábiles para dar su visto bueno. Como se trata de un proyecto que cruza 5 regiones del país, la directora ejecutiva del CEA es quien debe emitir la resolución de calificación ambiental, teniendo plazo hasta el 13 de noviembre próximo para pronunciarse.
8:19, nos vamos a ir a la pausa, ya volvemos, seguimos con Agenda Económica M. Lo que marca la diferencia es tener buenas opciones. Dirigir una empresa es saber asumir riesgos y cuándo jugar a lo seguro. Lo mismo pasa con las inversiones. Por eso confío en BTG Pactual. Tengo acceso a cientos de productos, información en tiempo real y el respaldo de expertos cuando lo necesito. Incluso quienes estamos acostumbrados a decidir, sabemos el valor de una segunda opinión. Yo invierto a mi manera. Comienza hoy y abre tu cuenta en BTG Pactual. ¿Y a tu empresa qué le echa el ojo? Si te roban, va a ser difícil levantarla. Peor aún, si no tienes espalda. ¿Te subieron las pulsaciones? Te pillé, compadre. Te pillé. Te Pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. ¿Y si mejor corres a contratar Te Pillé? De repente apareció una notificación de OnStar diciendo que estaban intentando encender mi auto. Llamé a la central OnStar e iniciaron el proceso de recuperación hasta que bloquearon mi auto. Esto no me pasó a mí, es la historia real de un cliente OnStar. Conoce nuestra tecnología exclusiva. Chevrolet. Agenda Motor. Cada modelo ofrece una experiencia única. Sentir su conducción. Fascinarse con la nueva tecnología. Entender hacia dónde van las marcas y la industria. Agenda Motor. Para los que amamos los autos. CNN Chile. Agenda Motor. Todos los viernes, 23 horas. ¿Buscas algo más que solo ver noticias? Experimenta la emoción de un hallazgo, la exploración de mundos desconocidos. Nuestros documentales te transportan. Olvídate de la rutina, porque la vida es el mejor documental. Estreno, sábado 21 horas. CNN Chile. Siempre. 8 de la mañana con 23 minutos, estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile en Agenda Económica y vamos a hablar de pymes esta mañana y de una iniciativa que lo que busca es impulsar el emprendimiento en la región metropolitana en particular, donde hay más de 1.450.000 emprendedores, según datos del gobierno regional. Vamos a conversar de este tema junto a la directora del Hub Metropolitano, Jacinta Fanyul. Gracias por estar con nosotros, Jacinta. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, el Hub Metropolitano es una iniciativa bien interesante porque va a generar un espacio físico de apoyo, de asesoría, de respaldo, de impulso a los emprendedores acá en la región. Cuéntanos primero sobre este proyecto que pronto va a entrar en marcha, Jacinta. Bueno, el Hub Metropolitano es un proyecto del gobierno regional que es ejecutado por Fundación Chile y que busca armar un ecosistema para la MIPYME. Hoy en día, cuando vemos existen muchas iniciativas para las startups, existe mucho apoyo también para el pequeño microemprendimiento, pero lo que es la gran clase media emprendedora que llamamos nosotros, la persona que tiene un negocio, que necesita crecer, está bastante abandonado y necesita de alguna manera conectarse, tener un ecosistema que los ayude a crecer, que los ayude, que los acompañe. Ese es el objetivo del Hub, como generar un ecosistema para ellos. Perfecto. Entonces, este apoyo viene a través del Hub Metropolitano, que no se trata solamente de una plataforma de servicios, digamos, digital, sino de un espacio físico que va a estar en el centro de Santiago. ¿Por qué es importante contar con ese lugar también, Jacinta?
Vamos a tener más de 1.200 metros cuadrados habilitados donde era la ex Torre Enel en el 8º piso, que va a ser un espacio para que los emprendedores puedan recibir charlas, talleres, networking, puedan juntarse con proveedores, puedan recibir valor, puedan de alguna manera salir de esta meseta de la productividad, puedan salir adelante y estar acompañados. Nosotros queremos ser mucho más que una ventanilla única, queremos apoyar en articular el ecosistema. Para eso necesitamos una parte digital y necesitamos una parte física, donde los acompañamos y los ayudamos a aplicar, en el fondo con herramientas prácticas para ellos. Cosas que de verdad... ¿Qué tipo de herramientas, por ejemplo, Jacinta? Mira, tenemos distintos temas en función de las necesidades de los microemprendedores. Desde que van a haber talleres, van a haber clínicas, van a haber algunos programas de formación. Queremos que estén ahí también los servicios, por ejemplo, van a haber clínicas legales, de contabilidad, de inteligencia artificial, de cómo incorporarse también la cadena productiva a las grandes empresas. Son muy específicos, pensados para ellos, según su rubro, según su tamaño y sus necesidades. Ajá. Y lo interesante es que en el diagnóstico que ustedes hicieron, se dieron cuenta que hay varios servicios de apoyo a emprendedores, pero estaba todo esto fragmentado, no había coordinación. Acaba de haber un espacio centralizado para todo eso, ¿no? Sí, hoy en día los MIPYME en general están muy como desagregados. Hoy día 3 comunas principalmente concentran el 66% de los servicios para el emprendimiento. La idea es cómo lo articulamos, cómo hacemos que sea accesible para todos, en el fondo, dentro de la región metropolitana. Cómo trabajamos también con los otros hubs que hay dentro de la región metropolitana. Nosotros tenemos un componente territorial muy fuerte. Nosotros tenemos el foco en las 52 comunas de la región metropolitana. Tenemos herramientas muy prácticas que complementan lo que hay en el mercado. No queremos ponernos a hacer todo. Queremos elegir lo mejor que hay en el ecosistema para poder entregárselos hacia ellos. Y tenemos también una innovadora. Y con el foco puesto en, digamos, empresarios o pequeños empresarios que tienen necesidades muy concretas, ¿no? O sea, alguna mejora desde el punto de vista de la forma en la que llevan la contabilidad de su empresa, alguna necesidad desde el punto de vista de la forma en la que comercian sus productos y servicios, cómo se conectan con otros proveedores. O sea, son asuntos súper concretos y bien cotidianos, no es nada abstracto esto. No, es muy concreto y de hecho en nuestra experiencia tenemos cifras de cuando hemos trabajado con emprendedores y de verdad los apoyamos en estas cosas muy concretas, han logrado mejorar en su punto de equilibrio. Más del 60% de los emprendedores después de una intervención han logrado mejorar sus tasas de ahorro, sus ingresos. Entonces estamos hablando de cómo hacemos medidas muy concretas que efectivamente, escuchando el territorio, les muevan la aguja. Desde el micro hasta el pequeño, la pyme, que está tan abandonada muchas veces. Y puede tener un efecto transformador bien importante. Jacinta, tú has mencionado varias veces en esta conversación la palabra clave, que es productividad. Cómo estas empresas pueden ser más productivas, en definitiva. Hacer más con los mismos recursos que tienen, digámoslo. ¿Por qué es tan relevante eso? ¿Y cómo están hoy día las MIPYMES en comparación a las empresas de mayor tamaño? Hoy día tenemos una deuda gigante. Hoy día podemos ver que, por ejemplo, un trabajador que está en una empresa pequeña es capaz de producir 4 veces menos que un trabajador que está en una empresa grande. Y eso tiene que ver con cómo le estamos dando herramientas, cómo lo estamos apoyando. Cuando hablamos de productividad, vemos que la pyme hoy en día tiene una tasa de crecimiento menor a la que es el PIB del país. O sea, estamos diciendo, estamos con una deuda desde cómo somos capaces de poder crecer. El desafío del mundo hoy en día es global y tenemos desafíos muchísimo más grandes y necesitamos que estos sectores poder impulsarlos, que aumente el trabajo, que aumente la productividad y que aumente sus ingresos, porque al final ahí está el foco en las personas. Jacinta, ¿quiénes pueden acceder al hub metropolitano desde el punto de vista del tamaño de la empresa, cuánto facturan, el número de trabajadores? ¿Hay algún requisito? Sí, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tener en Santa Lucía, que vamos a estar, donde en el fondo están todos invitados, que a partir del 17 de diciembre que vamos a abrir, va a haber en el primer piso, vamos a tener un espacio donde todos se van a poder acercar y vamos a poder ayudarlos a derivar.
En el fondo, si eres un microemprendedor y a lo mejor tu trabajo es con FOSIS, vamos a tratar de llegar y decir, váyase a FOSIS o con su municipalidad. Nuestro foco en las herramientas están principalmente en la MIPYME, sobre 2.400 UF, pero nadie se queda fuera. Para todos vamos a tratar y vamos a trabajar en articular, en derivar, en acompañar, y vamos a tener herramientas muy específicas para la pyme. Súper importante la iniciativa, abierta además para quienes quieran postular y cumplan con esos requisitos a partir del 17 de diciembre, y para un sector, como decíamos, bien quizás abandonado en varios espacios, ¿no? El mundo de las MIPYMES. Jacinta Fanyul, directora de Hub Metropolitano, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por el contacto, Jacinta. Gracias, Sebastián. Que tengas un buen día. Buen día. 8:30, de esta forma estamos cerrando Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros porque en minutos partimos con CNN Chile Radio.